Bueno, hola y bienvenidos a este nuevo análisis profundo. Hoy vamos a explorar un tema que a primera vista puede sonar un poco abstracto, Ajá, pero que de hecho tiene consecuencias literales de vida o muerte en el mundo real. totalmente. Es de esos temas que están escondidos en el fondo de cómo funciona nuestra sociedad. Exacto. O sea, solemos pensar en la ley como si fuera una radiografía, ¿no? Como que esto es blanco o negro, legal o ilegal. Claro, como si fuera algo súper evidente. Sí, imagínate que alguien se rompe un brazo. Ves la placa de rayos X con esa línea blanca dentada y pues el diagnóstico es obvio. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando las propias reglas matemáticas que usamos para, digamos, estructurar nuestras leyes garantizan una injusticia colosal? Pues ese es precisamente el momento en que la máquina de rayos X sufre un cortocircuito. Exacto. Y ojo, porque es un problema profundamente real. Cuando intentamos aplicar una precisión matemática inamovible a los conceptos de justicia, la imagen se vuelve borrosa. Se distorsiona completamente. Sí, o sea, elegir las reglas de juego para la ley no es una simple ecuación. Es un proceso súper desordenado, lleno de contradicciones. Y de eso exactamente trata nuestra misión de hoy. Nos vamos a sumergir en esta gran pregunta. ¿Cómo decidimos cuáles son las reglas básicas, los famosos axiomas que rigen la lógica de nuestras leyes? Y para desentrañar todo este misterio, nos vamos a basar en un artículo académico fascinante y muy denso. Muy denso, sí. Se titula Razonamiento abductivo y método axiomático en la lógica deóntica. Un título ligero, ¿verdad? Jaja, claro. Fue escrito por Lorenzo Peña y Gonzalo, que son investigadores del Instituto de Filosofía del CSI. Ujú. Y básicamente lo que hacen en este texto es demoler la idea de que la lógica legal es una colección de ecuaciones frías, perfectas y caídas del cielo. Bueno, pues vamos a desempacar esto porque para entender por qué la lógica de los abogados está en crisis, primero tenemos que entender la historia, ¿no? Claro, el contexto es clave. Si la lógica no es una verdad absoluta e inamovible del universo, ¿de dónde sacamos la idea de que sí lo era? Pues históricamente podemos culpar de eso a una larga tradición que empieza con Aristóteles y, sorprendentemente, se afianza siglos después con Immanuel Kant. Ok, a ver, cuéntame de eso. Durante milenios, la lógica se consideraba un saber autoevidente. O sea, se asumía que las verdades lógicas no requerían demostración en el mundo físico. Simplemente eran obvias, Exacto. Eran obvias por sí mismas. lo cual es súper irónico, ¿no? Porque Aristóteles era un observador empírico fenomenal en cosas como la biología. Totalmente. Pero con la lógica, pues decidió que las reglas dictaban la realidad y no al revés. Y Kant fue incluso más allá, ¿cierto? El texto menciona que cometió un error antológico. Sí, un error ontológico monumental. Básicamente es la equivocación de pensar que una disciplina no tiene historia ni evolución. Ajá, Kant llegó a afirmar, con toda la seguridad del mundo, que desde Aristóteles la lógica no había dado ni un solo paso adelante ni uno hacia atrás. ¡Wow! ¡Qué nivel de arrogancia! La verdad. Muchísima. Al decir eso demostró una ignorancia absoluta sobre los avances inmensos que se lograron durante la Edad Media. Sí, el texto usa una frase buenísima para eso. Ah, sí, lo de los tesoros. Exacto. Dice que Kant ignoró por completo los galeones cargados de tesoros lógicos que nos dejó la filosofía escolástica medieval. Y todo simplemente porque la Ilustración despreciaba esa época y la consideraba, pues, oscura e inútil. Claro. Entonces se establece esta idea de que la lógica era intocable. Y vemos a otros pensadores a lo largo de la historia tratando de domesticar este poder. Como Leibniz. Exacto. Leibniz intentó crear una especie de lenguaje universal formalizado como una calculadora gigante de conceptos, pero nunca logró un sistema tan nítido como la geometría de Euclides. Tuvimos que esperar hasta el siglo XIX para que Frege creara el primer sistema axiomático moderno. Pero ojo, Frege no creía estar inventando nada, ¿verdad? No, para nada. Él era un platónico. O sea, creía en el mundo de las ideas. Exactamente. Él creía que los axiomas lógicos reflejaban el mundo real de entes ideales, no que fueran simples convenciones humanas. Era como descubrir un planeta nuevo, Ya estaba ahí. ¿sí? Y en contraste, en esa misma época tienes a John Stuart Mill, que era empirista. Ajá.
Y él intentó argumentar, sin mucho éxito, la verdad, que la lógica se basaba en generalizaciones inductivas a partir de la experiencia. Pero, a ver, el problema con esta idea de que la lógica se valida solo con el sentido común o la intuición es un problema de escala. ¿A qué te refieres? Es como pensar que la física cuántica se puede explicar simplemente observando cómo cae una manzana de un árbol. Ah, claro. O sea, funciona en la superficie, en nuestro mundo cotidiano, pero cuando te metes a los detalles finos, esa intuición se desmorona por completo. Esa analogía es perfecta. La intuición es un oráculo misterioso y carece de todo rigor. Exacto. Entonces, si la intuición no sirve, ¿qué hacemos? ¿Podemos simplemente inventar las reglas porque sí? O sea, por pura convención. Bueno, Rudolf Carnap propuso eso, con su principio de tolerancia, básicamente diciendo que podemos elegir las reglas por convención. Pero imagino que eso tampoco funciona. No, fracasa rotundamente. Porque si formalizas los mismos datos con lógicas diferentes, obtienes resultados incompatibles. Las reglas inventadas chocan contra la realidad. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque entra Willard Van Orman Quine y cambia las reglas del juego. La revolución de Quine es increíble. Él demuele esta división artificial entre las verdades analíticas, que sería la lógica pura, y las verdades sintéticas, que es la experiencia empírica. Introduce el holismo gradualista, ¿no? ¡Exacto! Quine propone que absolutamente todos los acertos de nuestras teorías, incluso los axiomas matemáticos más duros, tienen que comparecer ante lo que él llama el tribunal de la experiencia. Espera, el tribunal de la experiencia. Me encanta ese concepto. Pero a ver, ¿eso no significa que la lógica cambia todos los días dependiendo de lo que pase? No es tan inestable. Imagina el conocimiento humano como una telaraña gigante. Ok, una red. Sí, en la periferia de esa red están las observaciones diarias. Si ves algo nuevo, cambias esa creencia rápido y la red sigue intacta. Ajá. Pero las reglas de la lógica están en el núcleo profundo de esa telaraña. Cuesta muchísimo más revisarlas, porque si cambias el núcleo, alteras todo el sistema científico. Claro, se cae el edificio entero. Pero la clave de Quine es que ese núcleo no es intocable. Si la experiencia choca repetidamente con él, se tiene que cambiar. Y esto, según el texto, es una extensión de algo llamado abducción, ¿cierto? Un concepto del filósofo Peirce. Exactamente. A mí me gusta ver la abducción como el trabajo de un detective. O sea, el detective llega a la escena del crimen, ve un reloj roto, unas huellas, y no usa una fórmula matemática. No, claro que no. Lo que hace es formular la conjetura o la hipótesis que mejor explica todos los hechos observados en conjunto. Sí, busca la mejor explicación posible. Y si conectamos esto con el panorama general, es fascinante, porque significa que la lógica ya no es sagrada. Exacto. Se moldea constantemente frente a la realidad, igual que cualquier otra teoría científica. Pero bueno, todo esto es sobre lógica pura y matemáticas. ¿Qué pasa cuando llevamos este método abductivo a los tribunales, a las leyes humanas? Ahí es donde nace la lógica deóntica. O sea, la lógica de lo que es obligatorio, lo lícito y lo prohibido. Así es. A partir de 1951, un filósofo llamado von Wright crea los primeros sistemas de lógica deóntica. Ajá. Él trató esto como una variante de la lógica modal, que es la que estudia lo posible y lo necesario en el universo. Ok, intentó mapear las matemáticas puras sobre las leyes humanas, que podría salir mal. Jaja, pues todo. Surge un problema masivo. Resulta que los axiomas de la lógica deóntica estándar, la de von Wright, están plagados de paradojas. Y esto plantea una pregunta importantísima. Si el estándar falla, ¿cómo justificamos nuevas reglas para la ley? Esa es la gran pregunta. Porque ya sabemos que no puede ser por inducción, o sea, no hay observaciones físicas en un laboratorio que te prueben el principio de Bentham de que todo lo obligatorio es lícito. Claro, no puedes medir eso con un termómetro. Y tampoco puede ser por convención. Imagínate a un juez condenando a alguien basándose en unas reglas lógicas que eligió simplemente porque, pues, le dio la gana. Sería el fin del Estado de Derecho. Entonces, la única respuesta viable que nos queda es la abducción. Exacto. Observar que funciona en el razonamiento jurídico real y armar las reglas desde ahí. Porque las fallas de la lógica legal estándar no son solo un debate académico en una universidad.
No, causan injusticias reales. Y para entender por qué necesitamos destruir esas viejas reglas, veamos cómo fracasan en la práctica. Me parece perfecto. Hablemos del principio de agregación. Dale, explícanos ese. En la lógica clásica, la regla dice que si la conducta A es obligatoria y la conducta B también es obligatoria, entonces A y B juntas son obligatorias. Suena súper lógico en papel. Claro, en matemáticas puras. Pero el texto nos da un ejemplo histórico genial. Imagina que el pretor mudo exige una conducta específica a un ciudadano. Ajá. Y al mismo tiempo, el pretor gallo, que tiene la misma autoridad, exige una conducta que es físicamente incompatible con la primera. Uf. Entonces, si usamos la regla matemática de agregación, estamos creando una obligación imposible. Exactamente. El sistema obligaría lógicamente al ciudadano a hacer algo que no se puede hacer. Es un absurdo. Y luego está el principio de simplificación, que es aún peor en mi opinión. Oh, sí, ese es desastroso. A ver, el texto dice que si es obligatorio hacer A y B en conjunto, la lógica estándar dicta que hacer solo A también es obligatorio, sin importar B. Suena inofensivo hasta que lo aplicas al derecho. Totalmente. Vamos a poner un caso práctico basado en esto. Digamos el caso de Marta. A ver, cuéntame de Marta. Marta es una profesora que tiene una obligación conjunta. Tarea A: corregir los exámenes de sus alumnos. Tarea B: firmar el acta oficial de calificaciones. Ok, ambas son su deber. Exacto. Pero según la simplificación estándar, si ella decide no corregir los exámenes, pero va y simplemente firma el acta en blanco. Estaría cumpliendo parcialmente su deber. Técnicamente sí. Según la lógica clásica, estaría cumpliendo un deber al hacer la tarea B. Pero en la vida real, eso crea un desaguisado terrible e irreparable. Falsificar un documento oficial. Exacto. Hacer solo una parte, en este caso, es infinitamente peor que no presentarse a trabajar y no hacer ninguna de las dos. Es un ejemplo brillante de por qué la lógica pura es un peligro en los tribunales. Entonces, una vez que descartamos esta lógica deóntica estándar por sus consecuencias desastrosas, los autores proponen su propia solución. No. Sí, proponen lo que llaman la lógica jurisprudencial. Reescribiendo el código desde cero. Básicamente. Y lo hacen usando el método abductivo que mencionamos. Observan qué deducciones jurídicas realmente funcionan en los tribunales y formulan reglas a partir de ahí. Y una de esas reglas es el principio de colicitud. Así es un principio muy pragmático. Dice que si dos conductas son por separado y de forma incondicional lícitas, entonces hacerlas al mismo tiempo también es lícito. En latín sería quicquid licit singullatim licit conjunctim. Exacto, buen latín. Pero claro, el derecho es complejo. ¿Qué pasa si el legislador después decide que esa conjunción específica es peligrosa y la prohíbe explícitamente? Ah, claro, chocan las reglas. Pues el sistema no colapsa. Los juristas simplemente usan herramientas de hermenéutica, de interpretación. Como la regla de que la ley posterior deroga a la anterior, ¿no? Lex posterior derogat priori. Exactamente. Así resuelven el conflicto normativo sin tener que romper toda la estructura lógica del sistema legal. Es súper elegante. Pero hay otro principio de esta nueva lógica que me voló la cabeza. El principio de obligación consecuente. Oh, ese es profundo. Lo fascinante de esto es que rompe con siglos de filosofía. A ver, explícanos cómo funciona. El principio dice que si una norma establece que si ocurre el hecho A, se debe hacer B, y en la realidad, de hecho, ocurre A, entonces B se vuelve automáticamente obligatorio. ¿Suena de sentido común? Sí, pero viola directamente la lógica deóntica estándar que estaba inspirada en Kant y en David Hume. La famosa guillotina de Hume, ¿cierto? Exacto. Hume postulaba que hay que separar totalmente el mundo del ser, que son los hechos empíricos, del mundo del deber ser, que son las normas morales o legales. O sea, de un hecho no puedes deducir una obligación moral. Así es, pero esta nueva lógica jurisprudencial abraza la mezcla. Acepta que en el derecho, los hechos empíricos y las obligaciones normativas están completamente entrelazados. Es una bofetada a la filosofía clásica, pero tiene todo el sentido práctico. Totalmente. Pero a ver, aquí me surge una duda grande. Si estamos, digamos, inventando estas reglas lógicas sobre la marcha para ajustarlas a los tribunales, Ajá. ¿qué impide que todo el sistema legal se convierta en un caos? O sea, un caos de sofismas y manipulaciones, donde los abogados justifican cualquier cosa diciendo, pues,
funciona pragmáticamente. Es un riesgo válido, pero los autores no proponen anarquía. El sistema que proponen está sujeto a 3 constreñimientos muy estrictos, 3 cánones. Ok, 3 filtros. ¿Cuál es el primero? El primero es que no debe producir conclusiones jurídicamente inaceptables. Y si llega a pasar en un caso muy extremo, el sistema debe poder solucionarlo internamente con herramientas como la recalificación jurídica. O sea, tiene un mecanismo de seguridad. Exacto. El segundo canon es que debe ser fecundo, ¿Fecundo en qué sentido? en que debe abarcar un espectro amplísimo del razonamiento jurídico habitual. Tiene que ser útil para la mayoría de los casos, aunque, claro, los autores reconocen el teorema de Gödel. Ah, el de la incompletitud matemática. Sí, que nos dice que ningún sistema formal complejo puede ser 100% completo sin tener contradicciones. Siempre habrá algún hueco. Pero el objetivo es cubrir lo más posible. Así es. Y finalmente, el tercer filtro, que es la verdadera prueba de fuego, el principio del bien común. El bien común. Sí. El sistema lógico resultante, las reglas que elijamos, deben conducir de manera ineludible al bien común de la colectividad. Esto es fundamental, porque el texto aquí refuta a juristas famosos como Lon Fuller, ¿no? Exactamente. Fuller decía que el propósito del derecho era simplemente someter la conducta humana al gobierno de las reglas. Un enfoque súper mecánico. El orden por el orden mismo. Sí, como si fuera una máquina ciega. Pero los autores, y este nuevo enfoque, ven al derecho como una institución finalista. Finalista como la medicina o la arquitectura. Justamente. La medicina no busca solo recetar pastillas, busca la salud. La arquitectura busca refugio, no solo apilar ladrillos. Y el derecho tiene un fin, coordinar las conductas para lograr el bien común en la sociedad. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Básicamente que la lógica jurídica no es ni debe ser un ejercicio matemático ciego y frío. Para nada. Está profundamente anclada en nuestra evolución colectiva, en la experiencia de la jurisprudencia y sobre todo en la búsqueda activa de la justicia. Las reglas lógicas se eligen y se validan única y exclusivamente si hacen que el sistema jurídico sea mejor para todos. Y esto me lleva a un pensamiento final, algo que quiero dejarle a quienes nos escuchan hoy. A ver. Si, como dicen los autores, la lógica legal requiere este método abductivo humano que considera el contexto social, el consenso histórico y el bien común, ¿qué significa esto para el futuro de la inteligencia artificial en el sistema de justicia? Esa es la pregunta del millón. Imagínense esto. Si en el futuro programamos a los jueces robot utilizando la lógica deóntica estándar, esa lógica pura, matemática y rígida de la que hablamos hoy. La que causaba paradojas desastrosas. Exacto. Si los programamos sin la flexibilidad holística y moral del razonamiento abductivo humano, no estaríamos codificando matemáticamente el desastre. Estaríamos automatizando la injusticia. Exacto. Injusticia social a una escala masiva, y todo escondido detrás de la ilusión de que la máquina tiene una lógica perfecta. Es una pregunta súper urgente para reflexionar. Sin duda. Es algo que tenemos que resolver antes de darle las llaves de la justicia a un algoritmo. Absolutamente. Bueno, queremos agradecer muchísimo a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis profundo. Ha sido un viaje intelectual increíble. Los invitamos a seguir reflexionando y a mantener viva la curiosidad sobre estos temas que moldean nuestra sociedad. Nos escuchamos en la próxima.